¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos una Jeep Wrangler 3.8. Aquí estamos revisándola, detalles que trae. Y aquí estaba mirando ahorita que está tirando mucho aceite de las valve cover o las tapas de punterías. Se alcanza a ver más aquí en las esquinas donde escurre para abajo todo el aceite, pero aquí también en la orilla se puede notar. Ahora vamos a meter bien la cámara para que se vea. Ahorita lo que vamos a hacer es cambiarle los empaques. Aquí tengo yo ya los dados que voy a utilizar. Tengo el dado 8 del set de 1/4 y tengo otro con un nudo, como pueden ver aquí. Este lo uso yo mucho porque tal vez cuando empiecen van a ver que se batalla un poquito para quitar los tornillos que van ahí atrás al final. A ver si se alcanzan a notar. A ver, vamos a ver. Ahí los que van ahí metidos atrás en la tapa se alcanzan a veces se batallan un poquito. Entonces la forma en que yo lo hago es con un nudo y las extensiones. Ahorita les voy a mostrar bien cómo. Vamos a quitar estos y les voy a mostrar cuáles son los empaques que vamos a meter. Si no son los originales, esa marca es la que me gusta a mí meter. Entonces pues vamos a darle. Voy a sopletear primero con aire todo esto de aquí para que no haya basura que se pueda meter ahí algo grande. Primero voy a limpiar. Si tienen manera ustedes también, pues sería bueno que lo hicieran. Limpiar antes toda esa basura que está ahí, para posteriormente ya empezar a quitar los tornillos y cambiar nuestros empaques. Este que estoy viendo ahorita, no veo que tenga aquí. Yo a veces en algunas Jeeps he visto que los cables que están aquí, como los pueden ver, los cables de las bujías, normalmente ese tipo de carros yo he visto que a veces llevan como un plástico aquí que lleva como que se atora de los tornillos que van ahí. Este no lo trae. Entonces si lo ven algo diferente del suyo, puede ser solamente por eso, porque le está faltando un plástico que va aquí a veces, que es para que pongan los cables de las bujías. Este, como pueden ver, ya los trae por acá por atrás, pero es el mismo que el de ustedes. Solamente la única diferencia puede ser que no vean el plástico que va aquí. Eso puede ser lo que vean un poco diferente, pero de ahí en fuera todo va a ser igual. Bueno, aquí ya sopleteamos toda la basura que había y quitamos los dados, los tornillos que pudimos con el dado 8 y la extensión. Aquí, como pueden ver, ya están quitados todos estos. Ahora vamos con los que casi no se alcanzan a ver, que viene siendo como este de la esquina. Este lo vamos a quitar con la extensión, y aquí, como pueden ver, el dado 8 de 1/4 y el nudo y la extensión es lo que vamos a utilizar. Vamos a quitar ese de la esquina y posteriormente vamos a quitar los que les digo que están ahí metidos adentro, que viene siendo ahí ese y el otro que está aquí, este también. Esos ya los vamos a quitar con la extensión que sigue de esta para más pequeña. Igual el nudo y el dado 8. Creo que en este vamos a usar el dado 8 corto. Ahorita les corroboro, ahorita que siga ese tornillo de quitar. Ok, ahí quedó quitado, como pueden ver. Ahí está arriba el tornillo. Ahora vamos a quitar estos dos de abajo. Bueno, ahorita, como pueden ver, estoy usando una extensión mediana, el tornillo 8 corto y el nudo de 1/4. Y aquí, como pueden ver, ahí lo estoy aflojando. Y vamos aflojándolo. Vamos a quitarle. Vamos a quitar la extensión esta. Ok. Y vamos a ver si con la pura mano ya alcanza a salir, para ver si no topa el nudo en el intake. Okay. Vamos a ver si sale todo. Ok, ahí empezó a topar el tornillo ya. Ok, ahí donde topó el dado, ahí mejor lo voy a quitar. A ver qué tanto quedó. Se pone el flash para alcanzar a mirar. Vamos a ver qué tanto nos quedó.
Pues ahí se ve, no alcanzo a ver si ya salió todo. Déjame ver, con la mano lo voy a corroborar. Tal vez solo le falte un poco. Entonces lo que voy a hacer, vamos a quitar esta extensión. Voy a quitar el dado solo. Le voy a poner para poderle dar un poco más de vuelta. Ok. Nada más para darle lo más que pueda para que no vaya luego, cuando la vaya a quitar la tapa, que vaya a estar todavía atornillado el tornillo. Entonces ahí parece que ya ahora sí ya está suelto. Ok, ahora voy a hacer lo mismo con el que sigue. Primero lo voy a quitar con la extensión, y cuando se atore, que ya tope el nudo en lo que viene siendo el intake, voy a quitar el dado, y con el puro dado voy a terminar de quitar a mano lo que queda del tornillo. Ok. Ok, ya está suelto. Ok, quedó suelto. La movemos. Vamos a ver si no está algo más atorado. No, ya está bien. Okay. Vamos a mover este cable. Este está estorbando un poquito aquí. Hay que ver cómo la sacamos para la hora de meterla sea igual. Ok, aquí está. Y si alcanzamos a ver, podemos ver que el empaque ya está completamente plano. Miren, completamente plano, ya no tiene nada. Por eso es que más en esta esquina que vemos aquí es donde está mojado todavía de aceite, que es donde está tirando más. Vamos a lavarla para ponerle su empaque nuevo. Este es el kit de empaques que vamos a utilizar. Esta marca ya les he dicho antes que a mí me gusta mucho usarla. Este viene también con estos hules pequeños. Estos son para que lo quites el tornillo y le reemplaces el hule que va adentro. También les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, ya para que cuando vayan a ordenar sus empaques, si pueden ordenar esta marca, se las recomiendo. Bueno, cada tornillo cuando lo quitas trae esta liga en medio, que vienen siendo el kit de ligas que vienen con nuestro empaque. Estas basta que le des un navajazo y lo quites el empaque viejo y ya metes a presión el nuevo. Fíjense en la posición que va antes de que lo metan. Ese nada más entra a presión, como les digo. Yo nomás con una navaja lo corto rápido y le meto el nuevo. Bueno, aquí les voy a mostrar ahorita cómo meter los hules en los tornillos, porque a veces puede que estén un poco duros y pueden batallar. Miren, yo aquí tengo el dado 8 milímetros. Entonces lo voy a poner en el tornillo. A la goma o el hule nuevo que vamos a poner ya le puse un poco de grasa. Ahorita lo voy a poner nada más así, miren. Y tengo un dado que me ayuda para hacer presión. Entonces así los tengo los dos. Este es el 8 en la cabeza. Y este va a estar ahí nomás como sujetando la liga. Y miren cómo le voy a empezar a dar vuelta para que entre. Porque les digo que a veces sí puede ser un poquito batalloso. Déjame quitar la mano para que se alcance a ver. Para que se alcance a ver bien. Ok, le empiezo a dar vuelta así. Hasta que se empieza a meter. Ahí va casi. Ahí va. Ahí está. Miren, y ahí entró. Ahí está, porque les digo que a veces sí ocupan meterle algo de presión para que pueda entrar bien. Pero miren, ahí ya lo metimos y aquí lo pongo con los otros que voy poniendo. Bueno, después de haber hecho pedazos el empaque que tenía,
que cortamos con la navaja, como les dije, los empaques estos para quitarlo, digo, un navajazo y para afuera. El otro empaque estaba todo tostado. Aquí un lavado en diésel, aquí en la máquina de lavado le dimos una pasada y aquí tenemos ya la tapa, como pueden ver. Aquí la tenemos lista, los zules ya están puestos en los tornillos. Miren, cada vez que metan el tornillo asegúrense que se sienta como que agarra aquí. Miren, el tornillo por la parte de adentro viene agarrando lo que es el empaque y evita que se caiga. Entonces ese ya está bien puesto. Cada vez que lo metan, presiónenlo y con los dedos de abajo sientan cuando el empaque agarra el tornillo y ahí ya está bien puesto. Bueno, aquí como ya tenemos limpia la tapa, aquí también ya tenemos limpio donde la vamos a poner. Queda una talladita siempre para quitar cualquier cosa que quede ahí. Entonces ya está limpio donde lo vamos a poner. Pues sin más decir nada más, vámonos para adentro. Amigos, una vez que la metimos, una regla de oro al empezar a armar cualquier cosa, siempre apuntar todos los tornillos, amigos. No importa lo que esté haciendo, siempre apunta todos los tornillos primero. No aprietes nunca ninguno, porque luego después de que apretaste todos, a veces te topas con que el último ya no queda. Entonces siempre a mano apunta todos los tornillos que entren, que enrosquen bien. Ya después así los puedes ir ordenando y casi siempre puedes hacerlo mejor con un orden. Por ejemplo, empezando aquí adentro, 1, 2, 3, 4, así como con un orden al momento de apretar, y al último darle una rechequeada a todos. Amigos, realmente porque yo sé que van a decir de que qué torque eso, realmente el tornillo se siente cuando ya llega a su punto. Tiene como una parte plana que cuando llega y toca con la cabeza, pues ahí es donde ya llegó el tornillo. Cuando toca, simplemente denle un lleguecito más y ahí está el apriete que ocupan. Tienen que aprender a sentir con la mano cuándo y cuánto es lo que tiene cada tornillo. Son tornillos pequeños, no es de que te vas a colgar. Como les digo, luego se siente. Y la recomendación que les doy por eso es de que lo hagan el apriete, que empiecen por ejemplo de esa esquina y luego esta de acá y luego la otra de allá, y luego empiezan a hacer lo mismo con los tornillos de afuera para que vayan sentándose uniformemente. Ustedes van a sentir cuando llega el tornillo. Cuando sientan que llega y que topa con la cabeza, es un lleguecito más el que le dan y ahí está, es todo lo que ocupa, no ocupa más. Vamos a terminar aquí para ponerle la manguera que va ahí y podemos decir que este lado terminó. Ya después de ahí nada más queda meter esa parte de la manguera en el tornillo y ya terminamos en este lado y empezamos a quitar la tapa del otro lado. Bueno amigos, aquí ya tenemos lo que es la parte del pasajero. Aquí ya quedó lista la tapa del pasajero, como pueden ver. Y ahorita vamos a continuar con lo que viene siendo la parte del chofer. Este video originalmente iba a ser sobre una falla que traía la camioneta cuando me la trajeron, la Jeep. Y la falla era la bujía que venía salida. ¿Dónde está? No se alcanza a ver. Bueno, era la bujía de este lado, la primera, que venía casi completamente salida. Que alcanza a agarrar aquí la bujía, ya está casi fuera. Incluso si escuchan el sonido, es de que está escapando. Y lo que hice fue nada más quitarla. Batallé para quitarla porque no quería salir, por lo mismo que solo tenía unas roscas que le habían puesto. Me costó un poquito sacarla porque estaba haciendo como un tipo bordo de aluminio en donde va la rosca. Del movimiento que tenía, hizo como un bordo. Con un machuelo se lo tumbé, le reacomodé la rosca y ya quedó. Ahorita la rosca ya está bien, ya la bujía la acomodé. Estas dos también estaban flojas, ya las apreté bien para que no le pasara lo mismo. Y pues ya, ahorita de ese problema ya quedó. Iba a hacer el video sobre eso, pero al final nada más decidí hacerlo sobre las tapas. Entonces ahorita en este lado pues ya vamos a desconectar lo que es la bobina y vamos a hacer los cables a un lado. Vamos a quitar este bracket de aquí también para quitarla. Y estos tornillos de abajo también, los que vienen siendo este y otro que va aquí al lado, para que nos dé espacio de sacar la tapa hacia acá.
Entonces pues vamos a darle a este lado y vamos a hacer el mismo proceso casi que hicimos en el otro. Ok amigos, vamos a quitar este tornillo 10 milímetros, el otro de abajo y estos dos tornillos 13. Este bracket lo vamos a hacer a un lado, y al quitar esos tornillos vamos a ver si la podemos hacer la bobina con todo y todo para arriba. Si no, nada más vamos a levantar ese que es como el candado, lo vamos a levantar para después presionar aquí y hacer para atrás el conector para quitar la bobina. Pero primero voy a ver si puedo nada más ponerla ahí arriba sin desconectarla toda. Ok, ya quitamos el bracket, nomás lo movemos un poco a un lado. Los tornillos 10 se los quitamos y la bobina la pusimos aquí abajo por el momento. Vamos a remover el clamp que está ahí, la abrazadera, y vamos a quitar los tornillos para quitar este bracket de aquí, los que están aquí abajo y los de arriba. Vamos a quitar este bracket y después vamos a ver si podemos nada más la bobina subirla aquí arriba para que no nos estorbe. Como les digo, si no ya la quitamos a un lado. Aquí le estoy levantando con cuidado porque hay veces que están muy tostadas ya estas mangueras y se pueden quebrar. Aquí la estoy despegando poquito con el desarmador. Vamos a ver si se empieza a mover. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ya salió. Vamos a soltarle esto. Ok. Aquí ya la tenemos suelta. La movemos a un lado. Vamos a quitar la herramienta del camino que no nos estorbe. Vamos a ver qué tanto se mueve la bobina para allá. Queda ahí con todo y todo. Aquí como veo ahorita, ahí está, ya no me estorba la bobina. Lo único que no, ahí pasa ya. Ahí yo creo que ahí ya la hago para que pase. Ya los cables no están de la bobina, no estorban. Este cable de corriente tampoco. Ahorita voy a ver si también le consigo lo que es la PCV valve para ponérsela. Ya tengo un video de una Jeep igual a esta donde le estaba cambiando la PCV. Ahí les enseño cómo cambiarla. Hay veces que no es nomás de darle el jalón, hay unas que dice batear un poquito más. Entonces ahí está el video de la Jeep que había reparado de la cabeza. Entonces pues ahorita vamos a hacer el mismo, va a ser lo mismo básicamente. El mismo procedimiento que vamos a hacer allá va a ser igual, de quitar los tornillos. Igual si se ocupa el dado con el nudo, igual lo vamos a poner exactamente ahí para sacar esos de abajo. Va a ser lo mismo, nada más ahorita voy a adelantar eso. Voy a quitarle todos los tornillos y ahorita que la saque nomás les muestro cómo la quité, por si tienen duda en eso. Ok amigos, aquí en este lado con el dado 8 largo y el ratchet de 1/4 estoy aflojando el tornillo que va en la mera esquina. Aquí en el otro extremo, aquí le removí con el desarmador el arnés que va aquí, miren. Y aquí este sí lo podemos quitar aquí con la extensión. Todos estos, nada más ese se usó. El dado largo que ahí lo pueden ver de 1/4, el 8, y la extensión de 1/4 y el ratchet de 1/4. Ok, pues sigamos dándole. Bueno amigos, aquí en este lado yo le removí nada más con un desarmador. Saqué para atrás el conector y lo voy a mover un poquito a un lado. Aquí ya tengo quitado los tornillos, entonces nada más hay que darle un poquito para atrás a la tapa, así de esta manera, miren, un poquito hacia atrás. Levantamos aquí la parte de aquí, lo volteamos de esta manera, miren, ahí viene. Aquí se ganchó un poquito en el arnés, pero miren, aquí viene. Nada más es con modo hacerlo y todo bien. Miren, aquí luego sale bien manchado atrás, siempre atrás es donde más rápido tira. Pues vamos a hacer lo mismo, a limpiarla, cambiarle el empaque a los tornillos y ponerla para atrás. Bueno amigos, aquí estamos ahora cambiándole la válvula PCV. Aquí con este desarmador, como les muestro, estoy quitando todo el plástico, lo estoy deshaciendo para poder sacar la válvula, que viene siendo así como esta. Ahí como pueden ver viene con ese hule pegado. Hay que deshacérselo para poderlo jalar con unas pinzas y que salga, ya que si la tratan de sacar así nada más, pues la verdad se pega demasiado ese hule y es difícil de sacar. Voy a dejarles en el video, en la descripción les voy a dejar el link del video que yo ya tenía hecho de cómo cambiar la válvula PCV en una Jeep de estas, una 3.8, para que lo miren si necesitan ver cómo cambiarla por completo.
Es más fácil ahora que está aquí la tapa quitada, más que nada por la basura que se puede ir ahí para adentro. Aquí le puedo dar vuelta a la tapa, sopletearla y sacar todo el residuo del plástico para que no se vaya nada para adentro. Aquí, como pueden ver, aquí salió ya la PCV valve y pueden ver todos los pedazos que va tirando, porque este trabajo hay que hacerlo con paciencia. Siempre que he cambiado estas válvulas ha sido cuando he tenido la tapa quitada, nunca la he cambiado puesta. Ha sido cuando he hecho cabezas, cuando he cambiado empaques, siempre me ha tocado afuera. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando estás aquí haciendo fuerza para sacar los pedazos, de no hacer tampoco fuerza de más, o si la quieres sacar muy rápido puedes también dañar aquí el cuello de la tapa. Entonces todo esto necesitas hacerlo con paciencia. Aquí todavía me queda quitar este pedazo de hule que queda allá adentro. Déjame ver si lo alcanzan a ver. Ahí se puede notar que está todavía allá adentro ese pedazo de hule. Entonces todavía lo tengo que con cuidado seguirlo despegando para que salga, y ya una vez que salga, y ahora sí ya podemos poner la válvula nueva. Y aquí está el resto de plástico que nos quedaba por salir. Ahora sí ya estamos listos para limpiar, sacar los residuos que quedaron por ahí y ponerla nueva. Bueno, aquí ya para meterlo, como pueden ver, ahí ya está. Ahí se ve la profundidad que tiene. Usé dos dados. Con el dado 13 le daba unos golpecitos aquí adentro para que fuera bajando la PCV valve, y con el dado 16 le pegaba también en la orilla para que el hule fuera bajando sin problemas. Así ya los dos quedaron bien adentro y ya estamos listos para ponerle el empaque, los tornillos y para adentro. Bueno amigos, aquí ya tenemos la camioneta trabajando, el Jeep. Ya está todo instalado, ya está trabajando bien. Le cambiamos los empaques de las tapas, le arreglamos la bujía que la rosca tenía problemas, ya la falla se le quitó, las tapas ya no están liqueando. Siempre le limpiamos para mirar como quiera, si algo queda, pues ahí luego se va a ver. La PCV fue reemplazada también. Pues ahorita está trabajando muy bien. Hasta aquí vamos a dejar el video amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden por favor darle like, suscríbanse para que YouTube nos siga recomendando a más personas. Y pues sin más decir, pues hasta aquí dejamos el video. Ahí nos estamos viendo, espero que todos se encuentren bien. Hasta la próxima amigos.